Merci Yves. Bonjour tout le monde. Good morning. Hi. Vous comprendrez que je dois, par un besoin moral, je dois parler espagnol. Donc je dois revendiquer la latinité et la diversité. Et c'est pour cela, la Roumanie inclus, et c'est pour cela que je vais parler en espagnol. Attention les traducteurs, il se peut que je passe de l'espagnol en français, au français, mais bon. Mi tema que me propuse para hoy se aleja un poquitito, pero se acerca a lo que se ha venido trabajando estos días. Lo titulé Redes académicas globales y tensiones epistémicas y de las otras. Y pretendo reflexionar sobre el sentido que han adquirido estos encuentros académicos internacionales que proliferan y crecen como hongos, en especial los referentes a las redes y a las tecnologías, en el contexto de la globalización académica, para ver algunas tensiones y algunos desafíos a distintos niveles. Y me parecía que el lanzamiento de la Cátedra UNESCO de Comunicación de la Universidad de Bordeaux-Montaigne y el encuentro de Orbicom en particular, constituye una ocasión propicia para reflexionar sobre los desafíos que el informe de la UNESCO de 2013 nos plantea a las redes académicas globales. Informe que fue titulado Renouveler la vision des sociétés du savoir pour la paix et le développement durable. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo responden las comunidades doctas, les sociétés savantes, pour les traducteurs en tout cas, a la apertura de la información y a su puesta en común al compartir? ¿Asumen la información como un bien común, como un common que pertenece a la sociedad toda? ¿O funcionan como si fuera la cultura de Davos, como dice Samuel Huntington? ¿Sentimos nosotros las redes ciertas tensiones éticas en nuestro funcionamiento y epistémicas en cuanto a nuestro impacto académico? ¿O funcionamos en modo clausura? ¿Cómo juega el contexto global y el contexto local, la producción en las redes, el contenido, el formato, el idioma? ¿Qué filtros epistémicos aplicamos quienes pertenecemos a las redes? Nos hemos convertido, como dice Peter Berger, y ahí Carsten prononce en alemán, Peter Berger, c'est Peter Berger, je pense. Nos hemos convertido en un faculty club, en un club de profesores, o somos una comunidad de pensamiento y de aprendizaje que comparte la información y que hace esfuerzos para organizar ese proceso de compartir. Hemos quedado enredados en nuestras propias redes. ¿Qué puede hacer Orbicom como red para sacar provecho de este desafío de maximizar ese esfuerzo que Magda Fusaro hoy señaló, pionero, de funcionar en red, esos esfuerzos redéticos de la réseautique? Punto de partida. De la información al conocimiento en el informe UNESCO 2013 y la intensificación de las redes académicas globales. En este informe, cuyos autores fueron otro colega de Orbicom, Gaëtan Tremblay, de la Escuela de Medios de la UCAM, y Robin Mansell, que se llama Renovar la visión de las sociedades del conocimiento por la paz y el desarrollo sustentable, ellos identifican los principales desafíos societales y los cuestionamientos que enfrentan hoy las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, en el contexto de la sociedad de la información. Y ese informe, publicado en 2013, lo subtitulan Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, de los objetivos a los hechos. Entonces, ese giro conceptual de la información al conocimiento, que ya la propia UNESCO lo hizo en Túnez, no es un detalle baladí, anodino, no es mínimo. Porque la UNESCO ya tomaba hace casi 10 años
distancia de ese determinismo tecnológico que la había caracterizado cuando hablaba del incremento de infraestructuras y del equipamiento, que eso por sí no garantizaba el acceso a la información. Entonces, este concepto, acceso a la información, tan manido y tan presente en estos coloquios que hemos trabajado, no se logra de forma automática porque ella exista, menos aún si no se le pone a disposición la información a través de determinadas políticas estratégicas que son complejas. No es abrir la página, no es hacer open source, no es poner los sitios los recursos en un sitio de libre acceso, no es simplemente organizar un MOOC, un curso abierto en línea, o un clon, como se dice en francés, aun cuando ello sea un primer paso y sea necesario. Dichas políticas de apertura a la información y de compartirlas, que vamos a enseñar en el informe, comprenden no solo a quienes producen la información, sino a quienes deben capacitarse para acceder a ella, para apropiársela, para transformarla de acuerdo a necesidades y contextos propios de los cuales se ha hablado mucho, por suerte, en esta reunión. Para pasar de los objetivos a los hechos, señalan Mansell y Tremblay, hay que desplegar estrategias de implicación, de participación y de cooperación. Y ello nos enfrenta a diversas tensiones o desafíos. ¿Cuáles son las primeras? Una es académica. En este contexto de globalización en el cual estamos inmersos, de intensificación y de aceleración exponencial de redes académicas, que también utilizan los medios sociales, asistimos a una oferta creciente y competitiva y muchas veces comercial. No sé si está por acá Rocío, con quien hemos conversado del tema, Amador. Acá estoy. Aquí estás. Y muchas veces comercial, de coloquios académicos, de congresos, de encuentros, de reuniones internacionales, con unas agendas muy repletas, y en paralelo una exigencia correlativa de participación y con la consiguiente publicación a los investigadores jóvenes por parte de los currícula académicos que se exigen, sobre todo en temas tecnológicos. Y voy a volver sobre este tema después, porque se trató anteayer por parte de un colega de Côte d'Ivoire, Gelagé, ¿se sabe? Entonces, cada vez trabajamos más en red, eso se ha dicho al menos, cada vez hablamos más de comunidades de práctica, de aprendizaje, de interés, pero cada vez nos estamos encontrando y organizando congresos, pese a la virtualidad, a la parafernalia tecnológica que nos permite vernos y hablarnos. Nos instaron por parte del presentador de anteayer del coloquio de la cátedra a utilizar Skype con video, a utilizar Viber en francés, a desarrollar cursos en línea, los CLOM, los MOOC, a trabajar con Moodle, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, nos seguimos encontrando para hablar de ello, sin saber mucho del impacto de lo que decimos. Me animo así a decir que padecemos de congresitis, y me pregunto si es un síntoma o una enfermedad propia de la academia globalizada. Parafraseando a Guido Carelli, podríamos decir que la congresitis, la reunionitis, es una enfermedad neurótica global. Un mal que aqueja a la academia, que nos aqueja y que me aqueja, y también al mundo de los negocios. Algo así como la bibliometría, ¿verdad?, que impone a la carrera académica la necesidad de aparecer en las bases de datos, en el Citation Index, de publicar obsesivamente en las revistas arbitradas. Y es bien interesante similitudes que encontré con unas reflexiones que hace un sociólogo belga, Didier Branquen, cuando constata ese gran incremento del espacio de arenas, espacios de arenas de intercambio para los sociólogos en su país a nivel local, nacional, regional, internacional, y cómo la disciplina, la sociología belga, se puede fortalecer en redes internacionales. Entonces, hay que superar las fronteras en el contexto de la globalización, parece ser el dictat actual. Y ello impacta fuertemente en la carrera de los jóvenes investigadores. Si anhelan un puesto profesoral, si anhelan
ouvrir le verrou de l'Afrique dont on parlait avant-hier, saben que tienen que publicar en revistas internacionales, participar de coloquios en el extranjero, obtener becas para ir, subvenciones de proyectos, hacer un postdoctorado, y ello va nutriendo el hambre y la hambruna por participar de coloquios internacionales, de pertenecer a redes y de viajar ad nauseam. Quizás sea porque uno está de vuelta. Entonces señala Branken que estamos operando en un mercado que es verdaderamente competitivo, donde la parte de mercado que una universidad gana se la está robando a otra. Y ahora me voy de ahí y vuelvo a Berger, que porque me parece interesante en un coloquio que está pensando los medios sociales y las redes, hay una caracterización bien interesante que hace Berger del mundo académico cuando estudia los procesos de globalización y de mundialización. Entonces habla de esa cultura global emergente, impuesta entre otros a través del idioma inglés, en el mundo de los negocios y también de la política. Es lo que Huntington llama la cultura de Davos, ¿verdad? Cuyo motor son los negocios internacionales estimulados por la globalización económica y tecnológica. Esa cultura de Davos adoptada por yuppies del mundo entero, ambiciosos, que existen al menos en los países occidentales, que hablan fluidamente el inglés, que se visten y que actúan todos de forma similar. Pero hay otro sector de la élite de la cultura global que Berger analiza, y es el de la inteligencia occidental, que se mezcla a veces con esa cultura de los negocios. Y es la cultura de los faculty club, esos restaurantes o cafés de profesores donde nos reunimos entre pares. Y esa cultura se transmite, según Berger, a través de las redes académicas, las fundaciones, las ONGs, los organismos gubernamentales e internacionales. ¿Y qué buscan estas redes? El desarrollo del mercado de las ideas, que esto es lo que estamos entre todos buscando. Ideas que muchas veces son inventadas por intelectuales de Occidente, los derechos humanos, el feminismo, la ecología, el multiculturalismo, la diversidad, los medios sociales, etc. ¿Qué quiere decir? Que para poder triunfar en esa cultura de la élite, en esa inteligencia, hay que desarrollar ese estilo que yo decía a los traductores de viajadera constante, de syndrome du voyage, l'obsession du voyage de façon constante, de presentación de documentos de trabajo y de decir que son todos work in progress, son todos papers, no son documentos de trabajo, they are all papers, ¿ok? Y hay que participar así en estas redes para poder performar en la cultura universitaria. El costo es elevado. Y bueno, voy a recurrir un poquito a la filosofía de la ciencia de manera muy sintética, dado que somos profesores, titulares, académicos, investigadores, somos comunidades doctas. Y me gustaría recurrir a algunos de los conceptos de la filosofía de la ciencia para pensar algún desafío o alguna tensión. Me pregunto cuál es la utilidad epistémica y cuestiono éticamente, y me cuestiono que realicemos tantos congresos sin la evaluación de sus impactos a nivel de conocimiento y a nivel de la transformación social. ¿Cómo estamos respondiendo con la discusión teórica a las reales necesidades y expectativas sociales que están fuera de nuestro circuito? ¿Qué aportes de investigación y de conocimiento ponemos realmente a circular y nos organizamos para que circule? ¿Y qué esfuerzos estamos realizando para comunicar y para compartir? Estamos ante una clausura epistémica de la cual se comienza hoy a hablar, es decir, que nuestros grupos de referencia, nosotros, yo, entramos fácilmente en un circuito de información que es en cierta medida autocomplaciente y autorreferente. Nos hablamos entre nosotros mismos. Nos ofrecemos una explicación satisfactoria del estado del arte, las tecnologías, el África se tiene que asumir ella misma, como se decía, las tecnologías la van a salvar, etc., sin cuestionarnos con profundidad cómo estamos circulando. Bueno, y hay un filósofo uruguayo, Liberati, que sostiene que la globalización de la información y de las redes amplía muchísimo esta enfermedad epistémica,
porque estamos cayendo en un torbellino de supuestos sobre las redes sociales y la tecnología que todo lo pueden, que nos van a hacer más libres porque somos más ubicuos, tema que fue cuestionado por la colega francesa, yo no sé no, que van a salvar a África o que los medios son la revolución, y nadie nos ha podido señalar la relación causal entre redes y fin de la pobreza real. Se ha hablado ayer y antes de ayer de aumento de la pobreza en el siglo XXI. Entonces, los que producen conocimiento académico y que pueden globalizarlo, al publicar y difundir en inglés, continúan de alguna manera en el circuito del Club de los Pares, al que no tiene acceso una buena parte de investigadores de los continentes del mundo que también existen. ¿Sabes ya combien? Ça veut dire 15 minutes. Non, il aurait fallu me dire. Attention, je savais que c'était Fidel Castro. Non, mais tu aurais dû me dire. J'avais pas vu. Excusez-moi, je finis. Victor. Entonces, hay quienes prefieren militantismo, que a veces no es muy eficaz, y ser leídos y compartir con las redes globales. Entonces, creo que el estilo académico al que pertenecemos y al que yo misma cuestiono es muy autorreferente con el tema de las redes y autocomplaciente y no acepta la disidencia, no se cuestiona y no evalúa cuál es el impacto real de una red, que me parece que sería interesante. Voy a saltar rápido lo del informe de la UNESCO, que me parece que vale la pena que visiten las recomendaciones que hacía: el fomento de las redes de cooperación, diversidad lingüística, el desarrollo de instrumentos estadísticos para medir la sociedad del conocimiento, y pese a todo eso, tanto Tremblay como Mansell constatan que hay una persistencia de la desigualdad y la injusticia. Entonces, para no quedar atrapado en discursos, creo que parte del tema que recomiendan en el informe 2013 es que tenemos que juntar recursos y acciones para construir de verdad estas sociedades de las que estamos hablando y que a veces poco conocemos cuando nos encerramos en la burbuja académica. Se necesita, dice el informe, que los responsables políticos miren más allá de los usos de las redes y aplicaciones de las TIC hacia las condiciones institucionales, normativas, financieras, culturales y políticas que enmarcan estos usos, sean de celulares, medios sociales o bases de datos. Salto para terminar, para no caer en esta clausura epistémica, pensar cómo hacemos para organizar la participación y para organizar la apropiación de la información, porque es un tema muy complejo, la producción de conocimientos. 2 minutos, voy a terminar. Entonces, abrir y gestionar la apertura no se hace en forma aislada, no puede hacerlo solo la red académica, son partes de políticas de Estado que incluyen al sector público y privado, a la sociedad civil y a las redes en las que estamos. Y la participación creo que es una condición sine qua non de la sociedad del conocimiento. Creo que este es el más inmediato desafío, la evaluación del impacto de lo producido en nuestros encuentros en red a nivel académico y societal. Y para terminar voy a retomar las palabras, no de la dinosaure tel que l'a dit Anne-Marie Lolland hier, mais de l'icône de la communication, pratiquer la vertu du partage qui est propre à la communication. Merci.